conversión alimenticia y mayor peso. En condiciones experimentales, dice, es un activador del crecimiento mucho más eficaz cuando el alimento es rico en materia nitrogenada. En bovinos, se suministra al ganado de carne a razón de 66 gramos por tonelada de alimento rico en cebada. En becerros, la dosis es de 10 a 20 gramos por tonelada de alimento y en ganado de engorde se administra a razón de 15 a 40 gramos por tonelada para mejorar la ganancia de peso hasta entre 5 a 15%. En cerdos, la respuesta de los animales depende, dice, en parte de la edad y deben hacerse ajustes tomando en cuenta siempre la etapa productiva. En cerdos de hasta 4 meses, dice que la dosis es de 10 a 40 gramos por tonelada en el alimento y hasta los 6 meses es de 5 a 20 gramos por tonelada en el alimento. En cerdos, en finalización, la dosis es de 100 a 400 gramos por tonelada en el alimento. En conejos se administra a razón de 10 gramos por tonelada, con lo que aumenta en un 6,4% la ganancia de peso, sin modificar el consumo. Se disminuye en 2 o 3 días el periodo de crianza en conejos de 30 a 65 días de edad. Los machos dice que aprovechan más el aditivo, con un rendimiento superior al 0,8%. En cuanto a los efectos adversos, podemos mencionar que las dosis recomendadas siempre no presentan una toxicidad. En cuanto al tiempo de retiro, se recomiendan 7 días de retiro. Ahora pasamos a la bacitracina zinc. Dice que existen diferentes tipos de bacitracina. Está la A, la B, C, D, E, F y G, de los cuales el A es el más utilizado. En cuanto a su farmacodinámica, dice que inhibe la formación de la pared bacteriana al inhibir las reacciones de fosforilación necesarias para la generación celular. En cuanto a su espectro, es bactericida y actúa principalmente contra bacterias gram positivas y menos contra las gram negativas. Es resistente a algunas cepas de Staphylococcus sp y Pasteurella sp. En cuanto a su farmacocinética, aunque su absorción intestinal es casi nula, llega a pasar a la sangre en pequeñas cantidades y su acumulación en los tejidos es casi imperceptible. Se metaboliza convirtiéndose en desaminobacitracina, en péptidos y en aminoácidos. Y aproximadamente el 95% de la dosis se excreta por heces y el resto del 5% por la orina. Las características principales dice que proporciona nula absorción a nivel del aparato gastrointestinal, no induce resistencia bacteriana ni resistencia cruzada con otros antibióticos. Eso es muy importante también. También dice que se utiliza muy poco en terapéutica humana, excepto en forma de pomadas para la aplicación tópica. En cuanto a las indicaciones y dosis, en aves, en pollo engorda, se proporciona a razón de 20 a 50 gramos por tonelada de alimento. Con un buen manejo se observa buenas tasas de crecimiento. Se administra a gallinas ponedoras a razón de 100 gramos por tonelada de alimento. En aves reproductoras dice que se ha utilizado bacitracina zinc a razón de 110 miligramos por kilogramo como suplemento, con lo que el porcentaje de huevos fértiles también ha aumentado en un 7% y el de huevos incubables se incrementa en un 8%. La bacitracina metilendisalicilate, se administra a razón de 110 miligramos por kilogramo en reproductoras y aumenta la producción de peso del huevo y la incubabilidad también. En cerdo se incrementa el 7% de la ganancia de peso y si se administra a razón de 10 a 100 gramos por tonelada en el alimento. En becerros se administra para mejorar el crecimiento en dosis de 5 a 50 gramos por tonelada de alimento
Y en conejos, como promotor del crecimiento, se utiliza de 5 a 20 gramos por tonelada en el alimento. En cuanto a los efectos adversos, la administración sistémica de bacitracina provoca nefrotoxicosis, albuminuria, cilinduria e hiperazoemia. También dolor y petequias en los sitios de la inyección. En cuanto a las interacciones, la bacitracina zinc también se usa combinada con ácido acetobenzoico a razón de 0,5 a 2 kilogramos por tonelada de alimento. Esto para incrementar la eficacia alimenticia y promover también el crecimiento en aves y cerdos. En cuanto al tiempo de retiro, se recomienda una semana de retiro. Se menciona que no requiere tiempo de retiro, siempre y cuando no se administre a animales adultos o hembras en lactación. En cerdos con 2 días de retiro se encuentran cantidades muy bajas de residuos en hígado y en músculo. En cuanto a la virginiamicina, dice que es un polvo amorfo de color rojo amarillento, poco soluble en agua y soluble en cloroformo, metanol, etc. Es estable en medios con un pH 7, pero se inactiva en soluciones alcalinas. Tiene un sabor amargo que desaparece cuando se diluye como premezcla y es muy estable en su forma seca a temperatura ambiente. En cuanto a su espectro y resistencia, actúa principalmente contra bacterias gram positivas. Algunas cepas de Mycoplasma sp son sensibles y muchas bacterias gram negativas son resistentes. Existe una resistencia cruzada con macrólidos y lincosamidas y con quinupristina, antibiótico de uso humano introducido para el tratamiento de infecciones provocadas por esterococos resistentes a la vancomicina. En cuanto a su farmacodinámica, dice que interfiere en la síntesis de proteínas a nivel ribosómico. Al administrarse por vía oral no se absorbe y se elimina principalmente por las heces y no es tóxica. Y se encuentran algunos metabolitos en el hígado. En cuanto al tiempo de retiro, se recomiendan 4 a 7 días de retiro. No se detectan residuos de virginiamicina y por lo tanto no se sugiere algún tiempo de retiro cuando se administran siempre las dosis indicadas. En cuanto a las indicaciones y dosis, en aves se puede administrar a gallinas ponedoras. En pollos de engorda, por ejemplo, con la adición de virginiamicina, 5 gramos por tonelada de alimento, se obtiene un incremento de 3,1 a 3,4% en el índice de crecimiento y conversión alimenticia. Con 10 gramos por tonelada en el alimento, el incremento es del 1,1 a 2,2% para el índice de conversión y con 20 gramos por tonelada de alimento, a las 7 semanas dice que el índice de crecimiento es de 1,8 en hembras y de 2,5% en machos. En cuanto a cerdos, dice que induce cambios en la flora gastrointestinal de lechones de 6 semanas de edad y reduce la población de los coliformes. La adición de 5 a 20 gramos por tonelada en la ración de lechones recién destetados produce una ganancia diaria de peso de unos 722 gramos aproximadamente. En cuanto a los conejos, al suministrarla a razón de 20 gramos por tonelada de alimento durante unas 6 a 8 semanas, aumenta el peso de los animales en las primeras semanas en un 9,6 a 5,6% respectivamente. En la tercera a cuarta semana dice que el índice de crecimiento disminuye en un grado muy considerable. La colimicina o polimixina E dice que es un antibiótico polipeptido aislado
de cultivos de Bacillus polymixa, variedad de Polistinus. Se ha utilizado este fármaco como promotor de crecimiento y como sustancia profiláctica de algunas enfermedades entéricas. En la actualidad dice que se usa poco por los problemas colaterales que genera. En cuanto a sus indicaciones y dosis, se recomienda la polimixina E para el tratamiento de cerdos y becerros con infecciones por Escherichia coli. Esta polimixina es capaz de neutralizar las toxinas, aunque su eficacia dice que es baja y se debe aplicar lo más temprano posible luego del diagnóstico. En cuanto a los efectos adversos, es potencialmente nefrotóxica y existen algunas sales más ligeras y menos tóxicas y que se eliminan con más facilidad, pero que aún no están disponibles en el mercado veterinario. En cuanto a las interacciones, se sabe que puede tener un efecto sinérgico con sulfonamidas y con aminopirimidinas, como el trimetoprim, contra Proteus sp, Pseudomonas sp y quizás también contra la Escherichia coli. Pasamos al grupo de los aminoglucidos y le tenemos a la vanbermicina, que es un complejo aminoglucósido al que también se le conoce como flavomicina. En cuanto a su espectro y resistencia, actúa contra bacterias gram positivas, es eficaz contra la Salmonella typhimurium, al tiempo que reduce la resistencia de esta bacteria a streptomicina, a ampicilina y a oxitetraciclina. En cuanto a la farmacocinética, se absorbe poco en el intestino, secreta intacta con las heces y permanece biológicamente activa. En cuanto a sus indicaciones y dosis, en aves para pollo engorda hasta 16 semanas de edad y para gallinas ponedoras de 2 a 5 gramos por tonelada. El canino de postura dice que disminuye la mortalidad, aumenta la producción de huevo y también reduce el consumo de alimento por kilogramo de huevo producido. En cerdos se ha observado que a razón de 2 gramos por tonelada de vanbermicina se mejora el promedio de crecimiento en la etapa de finalización y la eficacia alimenticia. Para cerdos destetados se administran unos 20 gramos por tonelada del alimento y para cerdos engorda 5 gramos por tonelada de alimento. En cuanto a los bovinos, para el alimento de terneros es de 12 gramos por tonelada en el alimento, con lo que se acorta es el ciclo de engorde hasta unos 7 días. La dosis para novillos es de 40 miligramos por animal al día, con lo que se obtiene un aumento de unos 90 gramos por día y acorta el ciclo de engorde a 31 días y mejora la ganancia de peso. En los conejos, la dosis es de unos 2 a 4 gramos por tonelada en el alimento. Pasamos al grupo de los macrólidos, donde le tenemos la espiramicina. La sal en bonato es muy estable y de buen sabor. En cuanto a su farmacodinamia, es un fármaco bacteriostático que a dosis bajas dice que actúa como profiláctico y en dosis altas como bactericida. Es una bacteria en la bacteria, afecta el metabolismo de los carbohidratos y disminuye su catabolismo. En cuanto a su espectro, actúa específicamente contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas. En cuanto a su farmacocinética, al administrarse por vía oral, se absorbe por completo y se distribuye en la mayoría de los tejidos.